Bueno, señores, vamos a hablar del tema del aborto. Este es un tema extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es un problema que implica problemas en la mortalidad de la mujer, particularmente en edades reproductivas. Se habla que un gran porcentaje de las muertes maternas son debidas a problemas de aborto, particularmente a los abortos inseguros o producidos por una gestación no deseada, aunque no siempre. Comenzaremos hablando de la definición. Esta es, ¿qué es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas? Esto se tiene que grabar muy bien porque no es, como dice todavía en algunos textos, 16 o 20 semanas. Y esto fundamentalmente porque todos en el mundo tenemos que hablar un mismo idioma, para que así sepamos nuestras frecuencias, epidemiología, en fin. Sin embargo, como la fecha de la última menstruación es a veces un poco difícil de definir, el Comité de Médicos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha hecho otra definición que no está exenta de aquella, que dice que es la interrupción del embarazo con un feto menor a 500 gramos de peso. De tal manera que esto pudiera verse de manera hasta retrospectiva. Pero, por ejemplo, ahora con los ecógrafos que disponemos, los ecógrafos generalmente presumen con bastante fidelidad el peso del producto, lo cual nos podría orientar en el caso de que hubiera alguna duda, aunque la fecha de la última menstruación es definitivamente lo más importante. Finalmente hay otra definición más, es aquella más amplia que dice que es la interrupción del embarazo antes de que éste sea viable. Esto significa que antes de que el producto pueda vivir por sí mismo. Comprenderán que esta es una definición más amplia y nos quedamos para recordar las 22 semanas como un verdadero hito. Algunas consideraciones que habíamos hablado al comienzo. El aborto espontáneo continúa siendo un problema importante en la salud pública. La morbilidad que ocasiona el aborto inseguro es muy alta, lo que habíamos hablado. Los últimos reportes reflejan que existen 68.000 muertes o más maternas por esta causa. Y es que el personal de salud debe estar preparado para identificar factores de riesgo y para reconocer las variedades clínicas, que es el motivo de esta charla y de las próximas, porque se debe establecer un criterio clínico bastante objetivo y verdadero, lo cierto, para enfrentar la conducta. Tiene también algunas consecuencias o problemas de aspecto ético-legal. Como estamos en Bolivia, hablaremos de nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal en el artículo 263 dice que el que causare la muerte de un feto en el seno materno, provocare su expulsión, será sancionado con privación de libertad de 1 a 6 años, si fuere causado sin el consentimiento de la mujer o fuera menor de 16 años, y de 1 a 3 años con el consentimiento. 1 a 3 años también a la mujer que diera su consentimiento. Comprenderán ustedes que por qué no existen muchas denuncias de este problema, porque lógicamente implica a la mujer y a los otros actores que hubieran estado en ese momento. De todas maneras, lo que tenemos que saber es que el aborto es ilegal, salvo en algunas circunstancias, como es el aborto impune, que también menciona nuestro Código Penal. Este aborto impune fuera cuando fuera consecuencia de un embarazo seguido de un delito de violación, rapto o estupro o incesto. No será pasible
siempre que se hubiera iniciado la acción judicial correspondiente. Ahora esto ha cambiado con una sentencia constitucional. Y tampoco será punible cuando se realice para salvar la vida de la madre. Esto precisamente tiene que dictaminar una junta médica, pero finalmente en ambos casos será practicado por un médico y con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. Porque muchas veces es la señora que dice que no, entonces no se puede realizar esto que sería un aborto impune. De todas formas, el personal médico tiene que estar capacitado para todo ello y es necesario que también en estas unidades se ofrezca consejería, particularmente en planificación familiar. Es muy adecuado el momento porque hay mucha gente que pues llega a unos abortos no deseados, que a unos embarazos en realidad no deseados y que pueden llevar lógicamente a abortos inseguros por falta de conocimiento en planificación familiar. Entonces sería importante ese momento, la señora está motivada, está viendo que su vida está en peligro, de orientarla en ese sentido, pero sin presiones. El aborto se puede dividir en muchas clasificaciones. De manera didáctica veremos que según el origen puede ser provocado o espontáneo. Ahí tenemos una gran división. Según las consecuencias puede ser no complicado o complicado. Según su término puede ser completo o incompleto. Y hay otras formas particulares, como por ejemplo el aborto habitual, que son los abortos repetidos, que son un drama porque son precisamente mujeres que quieren tener un bebé y que lamentablemente no pueden. Y el aborto que se denomina frustrado o retenido, que en el que las señoras piensan que continúan embarazadas y sin embargo el feto está muerto dentro del vientre materno. Son situaciones particulares que habrá que analizarlas particularmente. El aborto provocado, lógicamente, es resultado de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir. A través de la historia hubieron muchísimas formas que se mencionaban, que se realizaban, en fin. El aborto terapéutico que se menciona, aquel que se realiza para salvaguardar la vida de la madre, ¿no? Y el aborto eugenésico que no está permitido en nuestro medio, aquel que se podría realizar en casos de malformaciones o síndromes como síndrome de Down, en fin. Esto se aplica en otras partes, no en nuestro país. Sin embargo, la Constitución está a punto de modificarse permanentemente. Nos vamos a referir a partir de ahora particularmente al aborto espontáneo o involuntario, que es la pérdida involuntaria del embarazo antes de que el feto sea viable, de acuerdo a esa definición general, ¿no? En ausencia de maniobras facilitadoras. Y acá se lo ha dividido todavía algunos en aborto precoz, antes de las 12 semanas, y aborto tardío después de las 12 hasta las 22 semanas, lógicamente. Esto que nos está indicando particularmente, tal vez en relación a la conducta que se podría realizar, particularmente en los abortos incompletos, que son los más frecuentes. Entonces tenemos acá una tablita para recordar simplemente hasta las 12 semanas, sería un embarazo o aborto si se produce precoz, y después de las 12 hasta las 22, uno tardío. Al comienzo, para terminología, a veces se utilizan el término de huevo, hasta las 8 semanas, hasta las 12 embrión, y después ya se le denomina el nombre de feto. A partir de las 22 semanas ya sería un feto viable y entraría particularmente al campo de la obstetricia. Tenemos que saber hacer el diagnóstico y tratamiento, porque eso servirá para
tomar una conducta. Acá vamos a hablar solamente de algunas formas, porque el resto de las formas se hablará en clases posteriores. Pero vamos a mencionar la amenaza de aborto, que es la presencia de hemorragia genital y o contractilidad uterina sin mayores modificaciones. El aborto en evolución, que se caracteriza por la presencia mayor de hemorragia persistente, actividad ya mayor, intensa, modificaciones, el cuello puede estarse comenzando a dilatar. Y el inevitable, aquel tipo en el que existe hemorragia, genital intensa o ruptura de membranas, sin modificaciones cervicales. El aborto incompleto es aquel cuando ya ha ocurrido la expulsión de una parte del producto, ya sea el producto o el tromboblasto, y prácticamente ya esto no tiene remedio y es la mayor cantidad de diagnósticos que se producen. Y la señora está en peligro porque el riesgo de infección o hemorragia es bastante eh, frecuente. Puede ocurrir el aborto completo, que sería la expulsión total del producto y que requiere o que no requiere evacuación complementaria. Pero, sin embargo, a veces es muy difícil llegar a ese diagnóstico, aunque la ecografía ayuda bastante. El aborto diferido, que habíamos hablado un poquitito, el aborto frustro también se llaman, o mised abortio, o aborto retenido, se presenta cuando, habiendo ocurrido la muerte del producto, no se expulsa de forma espontánea y la señora piensa que continúa su embarazo. Y esto presume un lapso entre la muerte ovular y la elaboración de un diagnóstico. La pérdida gestacional recurrente o habitual es una pérdida espontánea en más de 2 o algunos mencionan 3 ocasiones de forma consecutiva. Entonces, tenemos finalmente la mayor complicación y la que puede derivar en problemas de morbimortalidad, que es el aborto séptico. Cualquiera de las otras formas clínicas pudiera lamentablemente derivar en una infección. Entonces, acá ya estamos viendo que corre peligro la vida de la dama. Como habíamos mencionado, la ecografía viene a ser un gran elemento auxiliar en nuestro medio, es no invasivo y que permite ahora hacer diagnósticos casi con exactitud y muy precozmente. Por ejemplo, esta ecografía transvaginal, me doy cuenta de ello porque tiene el transductor pequeño, bastante convexo, que está mostrando un útero y una formación circular. Esa formación circular es el primer indicio de que hay un embarazo, es el saco gestacional. Aún no sabemos si hay producto acá. Esto podría ser un saco, que puede ser una mola, un ectópico, en fin, lo que sea, pero hay embarazo, ¿no? Embarazo intrauterino, es el primer signo. Luego aparece un saco vitelino, que nos indica que el embarazo está evolucionando adecuadamente y el saco comienza a crecer. Hasta finalmente, en unos pocos días, ya se aparece el esbozo del embrión, donde vemos su cabecita y el polo podálico, y muchas veces si tenemos un equipo con Doppler o el modo M, se puede percibir o captar o medir o grabar el latido cardíaco, lo cual nos indica que existe un producto vivo. Entonces el diagnóstico se hace muy precozmente. La etiología del aborto es importante saber, aunque a veces muy difícil de identificar. Esto se ha hecho por bastantes estudios que han hecho muchos autores a través de la historia y en los cuales más o menos han encontrado una cantidad de factores entre los que prima, como veremos,
el aspecto genético. Es decir, hay alteraciones desde el origen y en consecuencia la misma naturaleza se estaría encargando tal vez de eliminar esos productos. Luego hay una cantidad de otros aspectos etiológicos, desde las infecciones, alteraciones de la anatomía, inmunológicas, a otras desconocidas, en fin, separaciones corioamnióticas, placentas anormales, en fin, que se las ha subdividido en algunas para hacerlo un poco más didáctico. Causas fetales, causas maternas y causas paternas. Entre estas, las causas maternas son las mayores, las que más se pueden estudiar. Es así que tenemos entre las causas fetales, lo que se menciona, la gran cantidad de anomalías genéticas, trisomías, monotonías, triplodías, en fin, que habíamos hablado que son las causas mayores. Entre las causas maternas ya se puede subdividir en una cantidad de casos. Esto hace que, particularmente en los abortos habituales, se tenga que hacer un estudio profundo de cualquiera de estas causas para corregirlas. Anomalías endócrinas, alteraciones genitales, enfermedades infecciosas, malformaciones, que a su vez tienen otras subdivisiones. Por ejemplo, alteraciones tiroideas, deficiencia de progesterona. Antes se creía que esta era la causa principal y todavía aún ahora se administran algunos progesterona indiscriminadamente. Pero es bueno tratar de identificar si es realmente este el problema. Diabetes mellitus, hiperandrogenismo, síndrome de ovario poliquístico, en fin, pueden haber muchas otras causas como las alteraciones genitales que se deberían descubrir antes para tratar de corregir, presencia de tumores, miomas, en fin, que se podían corregir. Y las enfermedades infecciosas, entre las cuales antes se mencionaba mucho la toxoplasmosis, pero ahora se sabe que solamente en una oportunidad puede causar el problema. Está la erisipela, rubiola, fiebre tifoidea. En fin, una mujer en trance de embarazo está sujeta a muchos riesgos que debería evitarlos. Hemos hablado de algunas malformaciones anteriormente y acá los mencionamos: úteros bicornes, úteros tabicados, úteros hipoplásicos, pólipos, incontinencia cervical que a veces es adquirida y que esto se puede corregir con unas cirugías espectaculares que hacen que esa señora que no podía tener bebés ahora tenga de manera espectacular. Lógicamente hay que llegar a un diagnóstico adecuado. También traumatismos directos, físicos, como vemos a veces en nuestro medio muy frecuentemente, ¿no? Heridas, accidentes, en fin, problemas psíquicos también, alteraciones tóxicas. Se recomienda que la señora no fume, no beba, pero sin embargo a veces ocurre esto, ¿no? Incluso la ingesta de drogas, psicotrópicas. Se ha hablado alguna vez de algunas sustancias que se administraban incluso en el prenatal, como la talidomida. Y desde esos tiempos es que se ha tratado de disminuir la ingesta de medicamentos, particularmente en el primer trimestre del embarazo. Entre las causas maternas, otra vez volvemos, principalmente a las alteraciones de tipo genético que estarían llegando en los espermatozoides. Y esta es la parte fundamental a partir de ahora, las formas clínicas que tenemos que saber diagnosticar. Una primera es la amenaza de aborto, que se caracteriza por una hemorragia o metrorragia de poca intensidad generalmente. Un dolor cólico que es lo principal que caracteriza a este estado, a esta forma clínica. El sangrado, representado por sangre roja, rutilante, a veces escasa. El incremento de la contractibilidad.
Se habla que es bastante frecuente la amenaza de aborto, ¿no? Y algunas van a terminar, lamentablemente, en una pérdida. Es la gestación potencialmente viable en la amenaza de aborto. Generalmente, en la anamnesis tenemos que ver que no hay eliminación, la señora no menciona eliminación de tejido ovular fetal ni pérdida de líquido. Y el diagnóstico, básicamente, aparte de la anamnesis, estará dado por un cuello uterino, si vamos a hacer el tacto, o con mucho cuidado, con orificio cervical interno cerrado. Tenemos que ver siempre la relación de la gestación por AFU, AFU es la altura de fondo uterino, con la gestación por FUM, que es la que nos relata la señora. Nos ha dicho una gestación de 12 semanas, debería corresponder a una gestación de unas 12 semanas, que se puede lograr con un poquito de experiencia o finalmente midiendo el fondo uterino. Debería estar igual, porque acá no se ha perdido nada, ¿no? El dolor o sangrado generalmente es leve o moderado. Y lógicamente, si no se ha perdido nada, si tenemos la posibilidad de escuchar mediante un sistema Doppler, la vitalidad debería estar presente. El diagnóstico diferencial se puede hacer con metrorragia disfuncional, con embarazo ectópico, con mola. Es un diagnóstico fino ya que requiere tal vez de exámenes auxiliares y también muchas veces de las infecciones urinarias. Cuando evidenciamos esto, que se trata de una paciente con una gestación de tantas semanas y probable amenaza de aborto, la conducta puede ser tanto domiciliaria como intrahospitalaria, dependiendo de la gravedad tal vez de los síntomas, de la importancia, de la posibilidad que tenga la señora. Aquí hay enfermedades y hay enfermos más bien, ¿no es cierto? Y no enfermedades. Con una evidencia clínica y ecografía de vitalidad, el tratamiento es fundamentalmente el reposo absoluto, físico y psíquico. Analgésicos suaves se puede dar si es muy necesario. Paracetamol, podría ser. La abstinencia sexual es extremadamente importante. Tal vez se pueda corregir la anemia porque vamos a pedir exámenes de laboratorio. Y el único tratamiento un tanto empírico que todavía estamos utilizando es los antiprostaglandínicos. Indometacina en supositorios, 100 miligramos, no más de 3 dosis, generalmente un supositorio en la noche. Y tal vez algún sedante como diazepam, 5 miligramos hasta cada 12 horas. Con esa conducta que prácticamente es expectante y donde además habrá que pedir todos los exámenes de laboratorio que se requieren en un control prenatal y que además requiere un control ecográfico, habrá que esperar que esto se resuelva en poco tiempo o, de lo contrario, infelizmente, avanzará a un estado mucho más grave, ¿no? Que sería lo peor, la pérdida de este embarazo. Entonces, son los signos de alarma que cuando decimos a la señora si es que prefiere estar en su casa, inmediatamente en caso de existir acompañamiento de sangrado que aumenta o salida de líquido amniótico o expulsión de tejido o fiebre, la señora tiene que acudir inmediatamente porque probablemente ya no se trate de una amenaza y tal vez sea un aborto incompleto o se está complicando, ¿no? Entonces, ese es, esos son los datos que nosotros deberíamos tener rápidamente para hacer un diagnóstico diferencial. Este es un cuadrito que nos puede servir para orientar en un diagnóstico diferencial de unas 4 formas. La amenaza de aborto, acá hemos puesto el aborto incompleto, el aborto completo y el huevo muerto retenido, basados fundamentalmente en la investigación de la relación entre la edad gestacional por FUM y AFU, que ya hemos hablado.
Dolor en cruces, hemorragia en cruces, mayor o menor intensidad. El OSI si está cerrado o abierto y la vitalidad si está presente o ausente. De tal manera que, por ejemplo, en este caso de nuestro problema que hemos hablado de la amenaza de aborto, esta relación edad gestacional por FUMPO y AFU debe ser igual porque nada es eliminado. El dolor generalmente debería ser poco, tal vez máximo una o dos cruces. La hemorragia a veces puede no haber inclusive o ser escasa. El orificio cervical interno debería estar cerrado y la vitalidad lógicamente debería estar presente. Con esos datos y otros más podemos llegar fácilmente a un diagnóstico de amenaza de aborto. En cambio, para diferenciar en un aborto incompleto donde se ha perdido, acá la relación va a ser lógicamente menor. El dolor generalmente es mayor, la señora está gritando, la hemorragia generalmente es mayor, dependiendo del tiempo de embarazo. El orificio cervical generalmente está abierto y lógicamente no hay vitalidad. Entonces veamos, hay una diferencia muy grande entre amenaza de aborto y aborto incompleto. En el aborto completo, si se ha producido, la edad gestacional está menor y no hay ya ni dolor ni hemorragia, el orificio está cerrado, pero no hay vitalidad. Y finalmente en el huevo muerto retenido, también la edad gestacional está menor, generalmente no hay dolor ni hemorragia, el OSI puede estar cerrado y no hay vitalidad. Con estos datos nosotros podemos tener una idea, aparte de otros más y exámenes auxiliares, de nuestros diagnósticos diferenciales. Diremos finalmente que una mujer en un momento, en un trance de aborto, es una mujer que está sumamente laxa, sumamente confundida, sumamente débil y que requiere de todo el apoyo de todos nosotros para que salve su problema porque está en riesgo su vida. Muchas gracias.